Dios te bendiga, te habla el pastor Alain Baeza y quiero compartir contigo una porción de la palabra de Dios. Te invito a que te suscribas y que des like a este video y lo compartas para que la bendición llegue a otras vidas. Al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su mi corazón entona la canción. Cuán grande cuán grande mi corazón entona la canción. Cuán grande cuán grande Cristo, oh Cristo, oh Cristo, Cristo, oh Cristo, tu presencia me sanó. Señor, te damos gracias porque en esta hora podemos estar delante de tu trono adorándote. Gracias porque tú estás aquí. Y te suplicamos que nos hables en el nombre de Jesús. Habla nuestra vida, Señor. Transfórmanos con el poder de tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Te pido que reprendas y eches fuera toda enfermedad, todo espíritu inmundo que esté causando opresión, que quede atado en el nombre de Jesús y echado fuera de tu pueblo en el nombre de Jesús. Y que toda enfermedad sea reprendida y sacada fuera del cuerpo en el nombre de Jesús. Y que tu iglesia sobrenaturalmente reciba sanidad divina. En el nombre poderoso de Jesús. Te damos las gracias. Gracias. Gracias, Jesús. Gracias. Amén, amén. Amén, aleluya. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor.
Amén. Los músicos pueden ocupar su asiento. Amén. Gloria a Dios. Ecualízame bien esto acá para que me sea cómodo a mí. Y yo me voy a acercar más. Gloria a Dios. Dios es bueno todo el tiempo. Y doy gracias a Dios que me permita estar acá en el púlpito hoy. Amén. Y Dios me ha guardado la vida. Gracias a Dios, y doy gracias infinitamente al Señor por haber tenido de mí misericordia. Amén. Agradezco también al Señor por su vida. Me gozo con que ya nuestra hermana Irma está acá entre nosotros. También ella ha de agradecerle al Señor en su misericordia el haber podido ser tenida por digna, amén, de también escapar de este azote de enfermedades que hay. Pero qué bueno es el Señor cuando dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, con que he de probar a los moradores de la tierra. Amén. Así que nos gozamos contigo hoy acá. Amén. Yo me gocé en el Señor en medio de este tiempo tan bello y poderoso en el que el Señor ha derramado su presencia. Amén. No es necesario recursos humanos para poder tener un buen tiempo en la casa de Dios. No es con fuerza ni con ejército, dijo el Señor, sino con su Espíritu. Y nosotros tenemos que estar buscando siempre que el Señor nos llene del Espíritu Santo para poder gozar de estos refrigerios en los tiempos de su presencia. Vamos a estar ministrando hoy. ¿Te duele una uña? Toma el tiempo que necesites. Vamos, dale esa gloria al Señor. Amén. Amén, gloria a Dios, aleluya. El derramamiento fue sabroso. Fue sabroso. Amén. ¿Qué necesita una persona para fluir en el Espíritu Santo? Creer y moverse en él, dejarse llevar por el río. Amén. Porque hay quien lucha contra la corriente y entonces no va a recibir. Pero cuando tú te rindes y dejas que el Señor te lleve, amén, bendito, uno habla en nuevas lenguas, uno cae por el Espíritu Santo, bueno, lo que el Señor quiera hacer. Bendito sea el Señor. Lo importante es que el Espíritu Santo obre. Amén. Que se mueva el Espíritu Santo. Y como dice la canción, déjalo que te toque. Amén. Deja que te toque el Señor. Aleluya. En estos tiempos que estamos viviendo actualmente, hay una palabra muy importante que se tiene que estar aplicando, y es la palabra prudencia. De hecho, ya bajo la orden de que podemos quitarnos los cubrebocas y estar normalmente, en la iglesia mantenemos los protocolos por una cuestión de prudencia. Amén. Entonces usted, cuando va a hacer las colas, a buscar el pan, hay quien anda libre y dice no hay problema,
pero cuando se topan dos libres que dicen que no hay problema y uno está contaminado con algo, tose y en el ambiente queda esa partícula flotando del tipo de virus que sea, y el otro que viene, si no se busca y lo respira, ya se contaminó. Y lo peor es que lleva esa enfermedad y contamina a los de su casa o otras personas. Entonces, al usar el cubrebocas, no es una cuestión de fe, es una cuestión de prudencia. Amén. Lo mismo podríamos aplicar, o más bien lo mismo se aplica a la palabra prudencia a los que son choferes, ¿verdad, Ari? No por gusto están las señales de pare, y la señal de pare, tú si quieres la cumples, o si no, no la cumples. Hay muchos choferes que no la cumplen, pero viene un día en que no la cumples y ese día viene otro que la incumple también y los dos chocan. Amén. Porque la señal está puesta por una razón. Y entonces es esa prudencia la que te ayuda, ese sentir de prudencia, ese conocimiento, esa capacidad de ser prudente, es lo que te ayuda a no llevarte pares y tener un accidente. Yo aconsejando, ministrándole a un alma, yo le hacía esta alegoría, y yo le dije, ¿tú sabes cuál es el problema de tu vida? Me dijo esta persona, ¿cuál es? Dígole que llevas muchos años llevándote el pare y no has querido obedecer a Dios en cuanto a su palabra, y siempre que te llevas el pare, el fin va a ser el mismo, un accidente, un problema. Entonces, Dios ha establecido en su palabra señales, ha establecido coordenadas, ha establecido un camino, porque Jesús dijo, yo soy el camino. Pero cuando nosotros caminamos tenemos que mirar un momentico, detenernos y mirar un momentico hacia nuestros pies, a ver si el camino que estamos transitando es Jesucristo, no sea que andemos por otro camino que no sea el Señor y nos parezca un camino que sea de parte de Dios. Pero es que Jesucristo no dijo, yo soy los caminos. Él dijo, yo soy el camino para llegar al Padre. O sea, no vamos a alcanzar el reino de los cielos si no seguimos la señal que el Señor ha establecido. Y el camino del Señor tiene señales establecidas que nosotros tenemos que obedecer para alcanzar el reino con efectividad. Y es impactante que una de estas señales es la señal del Hijo del Hombre. La señal del Hijo del Hombre, que va a ser una señal primeramente invisible para la iglesia, porque es un misterio. El harpazo, el arrebatamiento, es un misterio en la Biblia, como yo también catalogo la iglesia como un misterio, porque la iglesia es el cuerpo místico de Jesucristo, es un misterio. La iglesia, como el Señor dice, Cristo es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. Por lo tanto, si la unción comenzó por la cabeza y luego sigue las barbas, que es la autoridad, y luego viene sobre la vestidura que cubre al cuerpo, está hablando de la cobertura que Jesucristo ha establecido sobre nosotros, la iglesia, y el Espíritu se derrama sobre nosotros por causa de la cobertura de Cristo. El Señor dijo, yo os enviaré otro consolador. Y
esta unción que se está derramando sobre nosotros por el poder del Espíritu Santo nos ayuda a darnos cuenta de que esta señal del Hijo del Hombre hace un anuncio que nos llama a estar preparados para ese momento. Bendito sea el Señor. Y me impacta como lo describe en el Evangelio de Lucas, y ahí si buscamos la Biblia, capítulo 12, versículo 40. Lucas capítulo 12, versículo 40. A mí me impacta, me emociona que nosotros estemos con esa cobertura, esa vestidura sacerdotal cubriéndonos de Cristo, el sumo sacerdote, nos esté cubriendo y esa unción nos esté llenando. Lucas capítulo 12, versículo 40. Y aquí está esta señal que nos llama a la prudencia. Lucas capítulo 12, versículo 40, y dice la palabra de Dios. Vosotros, usted diga, nosotros. Vosotros pues también, mira lo que dice el Señor, estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Aleluya, puede tomar su asiento. Aleluya. El Señor dice a la iglesia y establece esta señal. Esto es una bandera de señal, es una antorcha que está ardiendo, es una advertencia, un llamado a ser prudente. Vosotros sed semejantes a hombres que guardan a que su Señor regrese. Y esta señal es parte del camino. Cuando Jesús dijo, yo soy el camino, esta señal es parte del camino. Porque la iglesia tiene que estar preparada, expectante a la venida del Señor. Bendito sea Dios. Preparada para la venida de nuestro Señor. Y el Señor dice, vosotros tienen que ser semejantes, ustedes tienen que ser igual a personas que guardan a que el Señor regrese de las bodas para que cuando llegue llame y le abran enseguida. Y aunque en medio de estos tiempos pareciera que pasan las vigilias y que no viene el Señor, espéralo, porque vendrá y se cumplirá lo que Él ha dicho. Y en estos textos se muestran, porque el Señor habla a sus siervos, a sus discípulos, habla a la iglesia, porque esta palabra es para la iglesia, donde muestra un mayordomo fiel, obreros fieles, pero también muestra a siervos que son malos. Porque en esta palabra dice el Señor, hablándole al siervo que va a ser bienaventurado, porque cuando venga el Señor le halle velando. Pero también habla de el castigo de aquel siervo que, conociendo la voluntad de Dios, Dios viene y le halla haciendo mal. Porque en este camino, donde el Señor ha establecido esta señal, que va a venir pronto, porque aquí todos saben que el Señor viene, pero sin embargo, el Señor viene y halla a siervos haciendo lo correcto.
pero también va a hallar a siervos haciendo lo incorrecto. Siervos que tenían el conocimiento de que el Señor venía. Por lo tanto, ¿qué clase de siervo somos nosotros delante de Dios? Porque si vamos en el camino de Cristo, tenemos las mismas señales, tenemos la misma palabra. Sin embargo, hay cristianos que a priori su testimonio no parecieran siquiera ser cristianos. Parecieran mundanos colados dentro de la iglesia, pero están en el mismo camino, están en las mismas señales. Tienen las mismas señales, tienen la misma palabra. Por lo tanto, sería bueno establecer en esta mañana una comparativa entre las dos clases de siervo que muestra el Señor acá en los evangelios. Y para analizar para hacer esta comparativa es necesario analizar el texto y me gustaría contextualizarlo paralelamente en el libro de Mateo capítulo 24, versículo del 42 al 51. Vamos a aclarar este texto, este versículo 40, porque el Señor le dice: vosotros también estad preparados, porque a la hora que no penséis el Hijo del Hombre vendrá. Y le está hablando a sus siervos. Le está hablando a sus siervos, le está hablando a su iglesia. Mateo capítulo 24, versículo 42. O sea que esta palabra que el Señor está hablando es para ti. Hello. Es para ti. Por lo tanto, de aquí vamos a sacar, o vas a hacerte una evaluación. ¿Qué tipo de siervo eres tú? Porque esto no lo puedo definir yo, esto lo define la palabra de Dios en ti. El Señor comienza diciendo una orden. Haciendo un exégesis a estos versículos, el Señor comienza diciendo una orden. Comienza diciendo: velad. ¿Lo tiene en su Biblia? Amén. Velad. ¿Qué cosa es velar? Orando. Porque no hay otra forma de vigilar espiritualmente. Y esto es una señal que el pueblo de Dios tiene que ver claramente. Porque el apóstol Pablo escribió a la iglesia inspirado por el Espíritu Santo y dijo: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, en el Espíritu, no en la carne. Porque hay muchas personas que oran en la carne, pero están muy lejos de orar en el Espíritu. Porque el que ora en el Espíritu es una persona que está orando conforme a la voluntad de Dios y no conforme a los deseos de su corazón. Y por eso dice el Señor, inspirando a sus apóstoles, escribiendo: ustedes piden y no reciben porque están pidiendo mal. Porque el objetivo del cuerpo de Cristo no es pedir lo que el cuerpo quiere, sino lo que la cabeza quiere. Bendito sea el Señor. Por lo tanto, tenemos que estar en contacto con nuestra cabeza. El cuerpo de Cristo no es un cuerpo decapitado. Tienes que estar en contacto, tienes que estar lleno de Cristo. Y es esta orden que el Señor establece y dice: velad, velad. Y no es casualidad que este sea el mayor problema de las iglesias en el mundo. La oración. El mayor problema de los cristianos en el mundo entero. La oración. Puedes citar a un tiempo de una actividad cualquiera y vas a tener mejor asistencia que a un culto de oración. La iglesia tiene que cambiar.
La iglesia tiene que cambiar, tiene que darse cuenta que el llamado a velar, el llamado a orar es importante porque es la única manera de poder estarnos preparando para cuando Cristo venga. Porque el Señor, al unísono de esta orden, dijo: velen porque no saben a qué hora ha de venir el Señor. Velad porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Y luego el Señor hace una declaración. ¿Y cuál es la declaración? Es esta. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora, mira esto, supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros, ¿qué dice? Estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. El Señor dice, si ustedes supieran el momento en el que viene el Señor, a esa hora ustedes se ponen en oración y empiezan a prepararse. Pero eso sería una hipocresía. Porque el padre de familia tiene que velar por la casa todo el tiempo. Porque velar por la casa no solamente vigilar si hay seguridad. Velar por la casa significa la integridad de cada uno de los inquilinos del hogar. Velar por la casa significa el mantenimiento de los del hogar. Y en el sentido que el Señor lo está hablando, es el de preparación para un evento el cual no tiene conocimiento el padre de familia, un evento que ha de suceder. Y es interesante como el Señor lo compara con un ladrón que viene a robar, porque el ladrón viene en el momento que nadie se lo espera, en el momento que parece más tranquilo. Y es que hasta se están levantando doctrinas que dicen que el arrebatamiento es un error teológico, es un error bíblico y no va a acontecer. Y mucha gente ya no está, tristemente, pero está pasando, ya no está creyendo en el arrebatamiento, y se están preparando para la gran tribulación. Bueno, si eso es lo que les gusta a ellos, ok, eso es el problema de cada uno, porque el Señor está dando acá y dice: estad preparados, estad preparados. Si ellos no lo creen, eso es asunto de ellos. Yo sí lo creo con todo mi corazón, que el Señor viene por mí, viene por los míos, viene por ustedes. Yo lo creo. Yo lo creo, pero el Señor está mandando: estad preparados, porque no se conoce la hora. No se conoce la hora. El día, la hora, solamente lo sabe el Padre. Eso es una gloria solamente del Padre. Y el Señor hace un llamado, hablando, dando la orden, declarando esta verdad. Hace un llamado donde dice: ¿quién pues? Vamos a leer la Biblia, por favor. ¿Quién es pues? Mira esto. ¿Quién es? Es algo personal. El Señor está haciendo algo personal contigo. ¿Quién es, pues, el siervo? ¿Qué dice? Fiel y prudente. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente? Es como que el Señor se para aquí y dice: ¿quién entre ustedes es un siervo fiel y prudente? Es interesante esto que el Señor está hablando, porque le está hablando a sus discípulos y les dice a los que le han seguido: ¿quién es el siervo fiel y prudente?
El Señor les mira a los ojos y les dice, ¿quién entre ustedes es el siervo fiel? Es el Señor el que está preguntando. No es cualquier persona. Yo puedo decir quién entre ustedes es el siervo fiel. Y yo puedo decir, bueno, este es más fiel que este porque este asiste más a la casa de Dios que este. Y yo como hombre hago comparativas según mi criterio. Pero es el Señor el que les está escudriñando el corazón. Es el que conoce de verdad tu corazón, el que te conoce de verdad. Y es el que habla a sus discípulos y les mira con esa mirada penetrante que solamente el Señor sabe hacer. Y les dice, ¿quién entre ustedes es el siervo fiel y prudente? Acuérdate que le está hablando a discípulos que les dijo, no pueden velar ni siquiera una hora. Y el Señor le está diciendo, ¿quién es entre ustedes el siervo fiel y prudente? ¿Quién es pues este siervo fiel y prudente? Hace una pregunta y en la misma pregunta el Señor da la respuesta. Porque dice, al cual su Señor puso sobre su casa para que les dé alimento a tiempo. Pero quiero enfocarme en el llamado. Quiero enfocarme en este momento en el llamado. ¿Quién es el siervo fiel y prudente? Que Dios nos ayude a ser hallados en esta categoría de siervo. Porque luego el Señor habla una recompensa y dice, bienaventurado aquel siervo, al cual el Señor cuando venga. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor. O sea que este siervo tiene un Señor, no anda haciendo lo que le da la gana, sino que está rendido a los pies de Cristo, al cual puso su Señor sobre su casa. Cuando su Señor venga, le halle haciendo así. ¿Haciendo qué cosa? Dando el alimento a tiempo. Obedeciendo, sirviendo conforme a como el Señor lo dejó. Y el Señor nos ayude a que cuando venga nos halle velando, nos halle preparados, nos halle haciendo la voluntad de Dios. Porque mira lo que dice el Señor, de cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Bendito. Esto prácticamente es que el Señor diga, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. ¡Entra en el gozo de tu Señor! Pero seguimos avanzando en los versículos. Y luego el Señor hace una advertencia. Y luego dice, pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo. Mira qué interesante. El siervo malo y Cristo sigue siendo el Señor de aquel siervo. O sea que el malo y el bueno, todos pertenecen a Dios. Nadie se escapa de la autoridad divina. Dice, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera, a la hora que no sabe. Aquí está la advertencia. Y luego viene el juicio. Y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. O sea que ¿qué cosa es un hipócrita?
Lo mismo que un fariseo, un sepulcro blanqueado. Por delante es una cosa y por detrás es otra. Eso es un hipócrita que te muestra algo y es doble cara. Es doble cara. Eso es un hipócrita. Y a los hipócritas tienen su parte, tienen su castigo en el infierno. Bendito sea Dios, que Dios nos libre. Pero el siervo malo va a ser castigado duramente y su parte va a ser con los hipócritas, y allí será el lloro y el crujir de dientes. O sea, claramente en estos versículos del 42 al 51, el Señor nos está mostrando dos tipos de siervos, los cuales es importante profundizar un poco más en estos dos tipos, para si en nosotros hay algo que debe ser transformado, que Dios lo haga ya, para estar preparado. El primer tipo de siervo, ¿cuál es? El siervo fiel y prudente. El siervo, mira qué interesante como dice la palabra prudente, que está atento al camino, está atento a las señales, está obedeciendo la palabra. Bendito sea Dios. Y el otro siervo, el siervo malo. Y haciendo un estudio sobre estas características que el Señor añade a los siervos, hablando de ellos, caracterizándolo, el siervo fiel y prudente, la traducción de este fiel y prudente significa un siervo, un esclavo digno de confianza, que es sensato y no arrogante. Mira qué interesante, iglesia. Cuando el Señor dice un siervo fiel y prudente, está diciendo un esclavo que es digno de confianza, es sensato y no es arrogante. Cuando habla del siervo malo, dice un esclavo indigno, inválido, o sea que no tiene valor, sin valor alguno, depravado y objetivamente injurioso y pestilente. Mira la caracterización bíblica acerca de estos dos tipos de siervo. El siervo fiel es el siervo pistes, y el siervo malo es el siervo kakos. Son las palabras griegas que definen a estos tipos de siervo. Y quiero primeramente estudiar el siervo malo para luego saltar y estudiar al siervo fiel y prudente. Vamos a hacer una comparativa entre estos dos tipos de siervos. Volviendo a los mismos versículos del 42 al 51 del capítulo 24 de Mateo, vamos a ver las características del siervo malo. Lo primero que hace el siervo malo es que llena su corazón de lo que no es de Dios. Cuando tú veas a una persona entre las filas del pueblo de Dios que llena su corazón con las cosas que no son de Dios, es una señal de que ese siervo no es pistes, sino es cacos, es malo. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios: si aquel siervo dijere en su corazón, márquelo en su Biblia, mire su Biblia, por favor, atento a su Biblia. Si aquel siervo malo dijere en su corazón, ¿lo dice su Biblia? O sea, este siervo está diciéndose a sí mismo:
está llenando su corazón de sus propias palabras. Y esto es un problema. Esto es un problema, que un siervo llene su corazón de sus propias palabras. Porque bien dice el Señor, cuando le habló a la gente, le dijo: generación de víboras. O sea que si a esta gente que el Señor le habló, esto fue en Mateo capítulo 12, versículo 34, el Señor le habló a una generación, y si alguien entre la fila se creía bueno, el Señor le dijo: tú eres descendiente de serpiente, naciste de una serpiente, y de ti van a nacer serpientes. Eso es una ofensa para el del mundo. Para el que se pierde es una ofensa que digan: tu madre es una serpiente, tu padre es una serpiente, tus abuelos fueron serpientes, tus bisabuelos fueron serpientes. Pero es que nosotros cuando nacimos pecadores. Porque el hombre y la mujer en el huerto escucharon y creyeron a la serpiente. Por lo tanto, lo que se engendró en el hombre y en la mujer produjo pecado, muerte y separación de Dios. Por eso es que Dios le dice: generación de víboras, porque traen lo que fue sembrado en el Edén. Porque Dios sembró un huerto, no sembró el pecado. Y al hombre Dios le dio la autoridad para trabajar en el huerto. ¿Y qué hizo el hombre? Desobedecer a Dios y traer una semilla que no era de parte de Dios. Por eso es que Dios lo saca del huerto, lo juzga, y cuando leemos Génesis, mira Junior que ha estado enseñando Génesis, vamos a ver el pecado evolucionando, ramificándose de maneras horrendas. Hermanos matándose, contendiendo, muerte, destrucción, robo, mentira, el caos. Por eso es que el Señor mira a la tierra y no haya justo ni aun uno. Luego viene el Señor y dice: el hombre está destituido de la gloria de Dios. Porque la generación de víboras no entra en el cielo. Y la gente se reunió, y habrá quien dice: yo estoy cumpliendo la ley, yo estoy bien delante de Dios, y el Señor le dice: tú eres una serpiente. Por eso es que el Señor dijo: arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Qué cosa es el Evangelio? Sino la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Creer en Cristo. Como dice la Escritura, no como le parece al hombre. Porque a la serpiente le parece como tiene que ser las cosas. Porque la serpiente le dijo al hombre en el huerto: así que Dios te dijo que morirás, pero ciertamente no vas a morir. O sea que habló lo que le parecía. Habló lo que le parecía. Y la generación de víboras piensa y lo que le parece, Y el Señor le dice a esta generación: ¿cómo pueden hablar lo bueno siendo malo? ¿Cómo tú puedes hablar lo bueno siendo malo? ¿Cómo tú sabes que tienes que orar y no lo haces? ¿Cómo tú sabes que hay que ser fiel en la casa de Dios y no lo eres? ¿Cómo tú sabes las cosas que hay que hacer y no las haces? Eso dice el Señor acá. ¿Cómo hablan cosas buenas siendo malos? Y luego dice el Señor: porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y el siervo malo llena su corazón de lo que no es de Dios
y empieza a hablar. Porque bien claro, dice el Señor, que este siervo malo empezó a decir en su corazón. ¿Y qué empezó a decir? Mi Señor tarda en venir. Y hay que estar atento, amados, porque el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. Una vez más, porque de la abundancia del corazón habla la boca. O sea que si tu corazón está lleno de Cristo, vas a hablar cristocentricidades. Pero si tu corazón está lleno de cualquier cosa, vas a hablar de lo que está abundando en tu corazón. Y este es siervo malo que dijo, mi Señor tarda en venir. Parece que se acostumbró a lo que le parecía demora, y es misericordia. Porque dice la palabra de Dios, el Señor no retarda su promesa. Y luego dice, según algunos la tienen por tardanza. Eso está en 2 de Pedro capítulo 3, versículo del 9 al 10. Algunos están tomando esto por tardanza. Algunos dicen, se está diciendo que Cristo viene desde antes de yo nacer. Ciertamente la iglesia lleva diciendo esto hace más de 2000 años. Porque igual vemos el Nuevo Testamento y Pablo que dice, ya viene, ya viene, ya viene. Leemos la Biblia, ya viene. Llevamos 2000 años predicando la venida. ¿Y por qué no ha venido el Señor? Porque el Señor es paciente para con nosotros, dice la palabra, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Tú ves las señales, tú dices, en cualquier momento Cristo viene. No tomes por tardanza que el Señor no haya venido ya, sino tómalo por lo que es paciencia de Dios, misericordia de Dios, para que se proceda al arrepentimiento. No solamente los que están afuera que no le conocen, sino también los que están adentro, conociéndole y haciendo lo que les da la gana. Así que sería bueno hoy, este domingo 31 de julio del 2022, recapacitar en nuestros caminos y dejar de hacer lo que nos da la gana y empezar a cumplir, a vivir en la perfecta voluntad de Dios. Porque el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. O sea, cuando suceda, evidencialmente, los que queden, los que no escucharon el llamado de Dios a esta advertencia, a ser prudentes, a estar preparados, cuando ustedes vean que con gran estruendo los elementos son deshechos, ¿qué habrá visto en visión, en revelación este autor, este apóstol, cuando dice, con gran estruendo los elementos serán deshechos? Quizás sea un gran terremoto mientras vean las estrellas caer del cielo ardiendo, mientras vean el sol apagarse, la luna teñirse de rojo, mientras vean el gran fuego quemar la tierra, porque dice, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas.
Yo miraba mi casa, las grietas, las columnas rajadas, y yo decía, Dios mío, aguanta estas columnas. Papá, qué deseo de poder reparar la casa. Y el Señor me habló y me dijo, no sufras por estas paredes porque al final van a ser destruidas por el fuego. Yo le dije, es cierto, papá, ¿para qué sufrir por las grietas de las cosas que van a ser quemadas? Más bien, tengo que prepararme, tengo que estar preparado. Bendito sea el Señor. Pero este siervo malo toma por tardanza la venida del Señor. Este siervo malo no cree la palabra de Dios, o la cree parcialmente, y el que cree parcialmente incumple, o mejor dicho, cumple parcialmente, porque te vas a encontrar siervos malos que cumplen de la Biblia lo que les conviene cumplir e incumplen lo que no le conviene cumplir. Hay gente dentro de la iglesia, que le ponen límites, ponen su estafeta, ponen su meta y empiezan a vivir lo que quieren vivir de la palabra de Dios. Pero cuando viene una persona, viene un siervo, un ministro, y les pone un pare, un stop, ellos van a ser cristianos hasta donde les convenga ser. Hay un mensaje que yo subí a las redes donde yo decía, quítale lo que ellos aman y verás quiénes son. Les recomiendo que ustedes lo puedan ver. Yo lo compartí en el grupo de iglesia también. Quítale lo que ellos quieren y verás quiénes son. Porque muchos están, y ruego al Señor que ninguno de ustedes sea, están en la casa de Dios, pero cuando les pone el freno, ahí se manifiesta quienes son verdaderamente. Yo siempre digo, yo soy pastor de ovejas mientras diga que sí. El día que diga que no, es cuando se manifiestan las ovejas de los cerdos, de los perros, de los diferentes tipos de personas que hay. Pero el siervo malo es condicional, no incondicional, es condicional. Estoy sirviendo según yo crea, según yo entienda, pero nadie se tiene que meter en mi vida, dice el siervo malo. Y no dejan que ni siquiera Dios se meta en su vida. Ay, santo Dios. ¿Y por qué digo esto? Porque luego dice que el siervo malo dijo, mi señor tarda en venir, y comenzó a golpear a sus consiervos. Comenzó a golpear a sus consiervos. Y esto es una señal clara de falta de amor. Esto es una señal evidente de falta de amor. Característica de un siervo malo, no tiene amor. Y cuando tú lo ves, ay, qué amoroso es ese siervo, y es un siervo malo, lo que está es fingiendo. ¿Y cómo tú puedes detectar el verdadero amor? Es a través del tiempo. Porque escobita nueva, como decimos acá, barre bien, ¿verdad? Escoba nueva, barre bien. Pero cuando lleva tiempo que se deshilacha la escoba, que se abren los pelos, entonces se requiere tiempo. Se requiere tiempo. Hay gente que se enamora de un desconocido, hablando ministerialmente, espiritualmente. Van a una iglesia, ay, pero qué lindo, ay, pero qué todo, y Dios te había sembrado en una iglesia. Y de repente anda brincando de aquí para allá, porque ay, qué bien predica este, ay, qué bien esto, y no se dan cuenta que lo que están haciendo es destruyendo su vida.
Un buen predicador, haciendo un paréntesis, un buen predicador no es el que hable bonito desde un púlpito. El buen predicador es el que es fiel a la palabra de Dios en un púlpito y fuera del púlpito. Si se para y no sabe hablar bien, eso no importa. Lo importante es que lo que está diciendo esté conforme a la palabra de Dios. Y estos andan brincando y se enamoran del carisma y se enamoran de esto, se enamoran de lo otro y andan destruyéndose. Porque esto que dice, y comenzar a golpear a sus consiervos, ¿qué está diciendo? Trayendo daño al pueblo de Dios. Porque podemos aplicarlo desde la rama, desde un pastor hiriendo a las ovejas, hasta un hermano hiriendo a otro hermano. Volviendo al mismo ejemplo, va brincando de iglesia en iglesia y luego viene y le dice, no, porque se te enseñó que la Biblia dice esto, pero no es esto otro, porque fulano dijo y mengano dijo. Trayendo y sembrando errores en estos tiempos donde la apostasía está minando. Eso es traer error, eso es dañar a sus consiervos. Y el siervo malo dejó el amor. Qué triste es una iglesia sin amor. Mira, una iglesia sin amor no es iglesia, es un grupo de personas que se reúnen para algo, pero iglesia no es. Porque el que no ama no ha conocido a Dios. Y dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 24 que el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable. ¿Para con quién? Para con todos. El amor tiene que ser igual para con cada uno. Bendito sea el Señor. Y luego dice que luego de ser amable, luego de amar, apto para enseñar y sufrir. O sea que este siervo malo deja el amor, deja de amar. Si deja de amar, obviamente no hay nada de Dios en él, y empieza a golpear a sus consiervos. Pero luego viene el otro escalón de descenso. Participa del pecado. Porque dice, y aún a comer y beber con los borrachos. ¿Y qué dice la palabra? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y este siervo malo, ¿se dan cuenta de dónde va esto ya? Este siervo malo, luego que empieza a golpear a sus consiervos, luego que deja el amor, está interesado por otras cositas metálicas del bolsillo de sus consiervos, se va y no tiene temor de Dios, porque empieza a comer y a beber con los borrachos, empieza a participar del pecado, empieza a pecar, empieza a hacer, y se le olvida que la palabra dice, el Hijo de Dios no peca. O sea que esto que él está haciendo es pisotear la sangre de Cristo. Y dice la palabra, ay de los que pisoteen la sangre de Cristo. Ya no hay otro sacrificio para esta persona. Y el apóstol Judas escribe y dice, algunos hombres han entrado encubiertamente, mira cómo dice, entrado encubiertamente en una congregación. Algunos hombres han entrado encubiertamente, tú no sabes quiénes son, tienen apariencia de ovejita, pero son lobos rapaces. Están sirviendo a un Señor que no es Dios, ya sea Satanás, ya sea al hombre, ya sea a cualquier institución.
Y eso dice la palabra, que desde antes, eso está en el versículo 4 del libro de Judas, desde antes habían sido destinados para esta condenación. O sea que si aquí tenemos a un agente encubierto de la seguridad, sin miedo lo voy a decir, arrepiéntete y cree en el Señor Jesucristo para que seas salvo, vuélvete a Dios, porque desde antes de la fundación del mundo, estás destinado para la condenación eterna por estar disfrazándote de oveja y sirviendo a otro Señor que no sea el Señor Jesucristo. Pero también si has entrado encubiertamente haciéndote pasar por cristiano, pero lo que eres es un mundano, arrepiéntete y vuélvete al Señor, porque hay una condenación preparada a la cual entrega a Dios en predestinación, en destino, a los que no creen en el Señor Jesucristo. Y mira lo que dice el Señor: estos que entraron encubiertamente son hombres impíos, personas impías, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Impíos que no creen. Tú los ves que hasta hablan en lengua, no creen. No creen verdaderamente. No hay fe en ellos. Evidencia, convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. No hay problema con el pecado. Es más, reconfiguran la doctrina a conveniencia. Bendito sea el Señor. La doctrina no es a conveniencia de nadie, la doctrina es como Dios la estableció y punto. Y si te cuadras, eres salvo. Si te cuadras y la obedeces y la cumples, eres salvo. Si no, hay un destino preparado para estos hombres impíos. La casa de Dios no es un lugar de libertinaje. La casa de Dios es un lugar santo. Bendito sea el Señor. Santo. Así chiquitico y pobre como usted lo ve. Santo. Santo. Pues, ¿qué hace falta para que usted diga esto es una iglesia? Tiene que tener 24 metros de largo y 32 de ancho. ¿O tiene que haber la congregación de los justos reunida? Donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, dice el Señor, ahí yo estaré. O sea, esto es nosotros somos una iglesia. Somos la iglesia. Y tenemos que vivir conforme a la voluntad de Dios. Y tenemos que cumplir la palabra y vivir la palabra conforme a como Dios nos las ha entregado. Porque estos que han entrado encubiertamente, dice el apóstol Judas, niegan a Dios, al único y soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Estos siervos malos participan del pecado, toman por libertinaje. Para ellos es un juego, el ser cristiano es un bonche. Yo he visto cristianos así, que es un bonche. El fin de ellos caen enredados en doctrinas de demonios, porque no hay temor de Dios. Terminan fornicándose, terminan apartados en el mundo, porque no hay temor de Dios. Se sembró la semilla, pero estaban los cuervos junto al camino listos para llevársela. Habían piedras y espinos listos para matarla. En vez de ellos doblar su rodilla en la oportunidad que Dios le dio y clamarle al Señor: haz de mí
buena tierra. Porque el sembrador salió esparciendo la semilla, pero Dios sabe preparar la tierra para sembrar. Y habían que decirle: Señor, quita de mí las piedras, quita de mí los espinos, quita de mí lo que no te agrada. Porque el siervo malo no le interesa que Dios obre en él. Ah, pero qué diferente es el siervo fiel y prudente. Qué diferente es el siervo fiel y prudente, porque es detalloso lo que este siervo hace. Porque el Señor dice: ¿quién es el siervo fiel y prudente? Al cual puso su Señor sobre su casa. Dios le dijo: yo te voy a dar esta autoridad. Yo te llamé para que seas sacerdote santo para Jehová tu Dios. Tú estás puesto en la casa de Dios para servir al Señor. Tu servicio siervo es llamado y necesario en este lugar. ¿Quién es este siervo? Y el Señor dice: fiel y prudente. Alguien que es digno de confianza, alguien que es sensato, alguien que no es arrogante. Un siervo que ha tomado la cruz. Un siervo que sigue al Señor con el peso de la cruz. ¿Quién es este siervo?, pregunta el Señor. ¿Y este quién es? Revela el deseo de un siervo fiel y prudente. Como dice la palabra en el Salmo 143, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Hay un siervo acá que le está diciendo: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. No hay mejor maestro que tú para que me ayudes a vivir la vida cristiana conforme a tu voluntad. Y luego le dice: tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Porque el Espíritu Santo no va a guiar a la iglesia al pecado. El Espíritu Santo no va a guiar a la iglesia al mundo. El Espíritu Santo te va a guiar al cielo. ¡Ay, Macaya, Raisa, Raisa! Te va a guiar al cielo, te va a llevar a todo lo que es del Señor. Si ves a un cristiano diciendo: yo tengo la unción del Espíritu Santo, y lo ves haciendo cosas carnales, ese no tiene la unción, ese está perdido. Porque el que es lleno del Espíritu da, del Espíritu obra, y todo lo que hace es para la gloria de Cristo. ¡Aleluya! Enséñame a hacer tu voluntad, clama este siervo. Lo escribe en el Salmo, lo deja escrito para la posteridad. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Y luego clama: guíame en tu espíritu a esa tierra de rectitud. ¿Quién es este siervo fiel y prudente al cual el Señor puso sobre su casa para que les dé alimento a tiempo? Mira este detalle: el Señor lo puso sobre su casa para que dé alimento a tiempo. ¿Qué significa esto? La palabra usada en Lucas capítulo 42, capítulo 12, versículo 42, en paralelismo con este texto que estamos leyendo, el Señor a la palabra siervo en Lucas dice mayordomo. ¿Quién es el mayordomo?
fiel y prudente. Qué interesante. En Mateo le llama siervo y en Lucas le llama mayordomo. O sea que está hablando de nuestro trabajo en la casa de Dios. Somos esclavos de Cristo y somos oikonomos, mayordomos, oikonomos. Y sabe que una traducción de esta palabra es figurativamente predicador del Evangelio. ¿Quién es el siervo fiel y prudente que el Señor puso sobre su casa para que dé alimento a tiempo? Significa, amados míos, dar la palabra a tiempo. Y como dice el apóstol Pablo a Timoteo, y fuera de tiempo. Bendito sea el Señor. ¿Quién es el mayordomo? Aquel al que el Señor puso a administrar su casa. Que sea fiel y prudente. Este predicador del Evangelio es usted. Soy yo. Porque el Señor nos dijo, id y predicar el Evangelio a toda criatura. O sea que usted está ejerciendo mayordomía. Y esa mayordomía, predicador del Evangelio, tiene que ejercitarse. Tienes que hablar al que se pierde. Tienes que predicar el Evangelio. Yo no sé cómo predicar. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Clama, Señor, ayúdame a predicar. Espíritu Santo, ayúdame a hablar. Y acércate a la persona, acércate a tu familia y dile, yo tengo que hablar contigo una cosa, escúchame por un momento. Y deja que el Espíritu Santo hable a través de ti. ¡Habla! Habla del Evangelio, habla del Evangelio, habla de Cristo. Habla lo que estás sintiendo, lo que el Señor está haciendo en ti. No lo calles, háblalo. Porque el Señor te ha puesto en su casa para que des de su ración a tiempo. Bendito sea el Señor. Ahora, esto es de efecto personal. Porque el mayordomo no solamente es el pastor de la iglesia, no, es cada uno de ustedes. Esto es en efecto personal. ¿Por qué? Porque dice 1 Corintios capítulo 4, versículo 2. Ahora bien, se requiere que los administradores, los oikonomos, los mayordomos, los siervos, cada uno sea hallado fiel. Cada uno. O sea que por la fidelidad mía, usted no entra. No. Dios llama a que cada uno sea fiel. Cada uno. Dile al que está a tu lado. Esto es personal para ti. Esto es personal para ti. Cada uno sea hallado cuando el Señor lo haya. Porque Dios está mirando todo el tiempo. Dios nos está viendo en todo momento. A Él no se le escapa nada, Dios no se queda dormido. Pero dice que cada uno sea hallado fiel. Esto me denota a un juicio en el que el Señor va a juzgarnos según nuestras obras. Así que por lo tanto, les estoy llamando a que obren, que Dios les ayude y que su mayordomía, su administración espiritual, su servicio en la casa de Dios y su servicio como cristiano sea fiel en todo momento. Es llamado a guardar el testimonio, porque el Señor le dice, siervo fiel y prudente. Había una característica que se denotaba, se veía. Y dice el apóstol Pablo, así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo
y administradores o economos de los misterios de Dios. O sea que el objetivo de este siervo Pablo es que cuando lo vieran a él, tenían que ver en él un servidor de Cristo. Cuando vieron a los primeros cristianos, cuando vieron a la iglesia, los empezaron a llamar cristianos. ¿Por qué razón? Porque hablaban de Cristo, pero se comportaban como Cristo, vivían conforme a la enseñanza de Cristo. Hoy en día, ¿cómo nos tienen que llamar? Igualmente, cristianos. Pero nos tienen que llamar cristianos porque tenemos que seguir comportándonos como el Señor enseñó a hacer. Cuidar el testimonio es una señal evidente de un siervo fiel y prudente. Porque cuidar el testimonio es una señal de prudencia evidencialmente. Usted viene acá para recibir palabra de Dios, ¿verdad? Y si usted viene y me ve sentado ahí fumando con una cerveza y me río y suelto 2, 3 malas palabras, ¿usted se queda? ¿O usted se va? ¿Pero por qué? Si usted solamente está viendo lo externo, no está viendo lo interno. A lo mejor yo sí amo a Dios y usted se va porque dice, esto es un mal testimonio. Yo no veo a Cristo en esta evidencia. Bueno, ay, santo Dios, que nuestro vivir sea Cristo. Como dice Pablo, el morir, ganancia, pero que nuestro vivir sea Cristo. Amado, vamos a preocuparnos en guardar el testimonio en fidelidad para el Señor. El siervo malo llena su corazón de lo que no es palabra de Dios, toma por tardanza la venida del Señor, deja el amor y participa del pecado. El siervo prudente y fiel es el que revela su deseo para hacer la voluntad de Dios, el cual cumple con el llamado a predicar el Evangelio, se preocupa y guarda el buen tesoro de la salvación, cuida su testimonio porque es importante para hacer la voluntad de Dios. Y quiero concluir leyendo Mateo capítulo 25, versículo 21. Es cuando el Señor le dice a un siervo, y es lo que yo espero escuchar un día de la boca de mi Señor, y usted también espero que lo desee escuchar. Y su Señor le dijo, buen siervo y fiel. Esto es lo mejor que puedes escuchar de la boca de Dios en aquel día. Buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel. Mira esto. Sobre poco has sido fiel. Buen siervo y fiel. En lo poquito, en lo que te permití, has sido fiel. Sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Por serle fiel al Señor, hasta en lo poco, el Señor le dijo, te voy a poner sobre lo mucho. ¿Tú sabes qué significa esto? El reino ganado. El reino ganado, donde el principio de la herencia es el Señor mismo, Dios mismo. Por eso el salmista dijo,
es hermosa la heredad que me ha tocado. Por eso, si queremos lo mucho del reino, hay que ser fiel en lo poco ahora, pero ser fiel no siendo siervos malos, sino siervos fiel y prudentes, caminando en Cristo, viendo las señales de su palabra. Esto que viene es la voluntad de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué señal Dios me está dando? Para que guardemos nuestra vida, para ser esos siervos que Dios quiere que seamos. Cierra tus ojos, quiero hacer una oración por ti.